Hola, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias. Las comenta Jorge. Hola, ¿qué hay, Jorge? ¿Qué tal, Alejandro? Vamos con los titulares de hoy. Al menos 22 muertos en el atentado yihadista en un concierto en Manchester. Detienen en Madrid a 2 marroquíes instruidos para combatir y atentar. Trump en Israel. Hay muchas cosas que pueden pasar ahora que nunca ocurrieron antes. El ministro israelí Steinitz preocupado por el acuerdo de venta de armas estadounidenses a Arabia Saudita. Estos son los titulares. Tras estas noticias volveremos con la agenda cultural. Hablamos ahora del atentado en Manchester. Al menos 22 personas, entre ellas menores de edad, han muerto y 59 han resultado heridas tras un atentado perpetrado la noche del lunes al término del concierto del artista estadounidense Ariana Grande en el pabellón Manchester Arena, con capacidad para más de 20.000 personas. El atentado fue cometido por un solo hombre con un artefacto explosivo improvisado. Daesh ha reivindicado la autoría del ataque. Entre los restos de la explosión había tornillos y clavos, lo que apunta a que el explosivo podría ir cargado de metralla. No hay constancia de víctimas españolas de momento, aunque no se descarta esa posibilidad. La artista acababa de abandonar el escenario cuando se produjo la explosión en la salida del recinto, en una zona que conecta con la estación de trenes. Se trata del atentado terrorista más grave en Reino Unido desde julio de 2005, cuando 4 atentados suicidas coordinados en el metro y un autobús de Londres provocaron 56 muertos, incluidos los 4 terroristas y unos 700 heridos. El último ataque terrorista en Reino Unido fue el pasado 22 de mayo, cuando un hombre atropelló mortalmente a 6 personas en el puente de Westminster. Sí, poco se puede comentar ante esta barbaridad que hemos visto en las últimas horas. El balance todavía, creo yo, que no es el definitivo respecto a los muertos. Cuando hablamos de 59 heridos, hubo muchísimos más heridos. Lo que pasa es que la mayoría de esos heridos pudieron desplazarse por su propio pie hacia los hospitales. 59 tuvieron que ser evacuados con ambulancias y en situación bastante más comprometida, que podría llegar a aumentar la cifra de víctimas mortales. A esta hora, pues hace pocas horas que Daesh ha reivindicado la autoría, aunque con un tono un poco extraño porque, claro, todavía las autoridades inglesas no dieron a conocer el nombre del que cometió el atentado y la gente de Daesh tampoco. Con lo cual no sabemos si es porque no lo saben, si es por oportunismo o porque, no sé. En estos casos la verdad que es casi lo de menos. Lo que sí está claro es una cosa. Cada vez la expresión esta de lobos solitarios y atentados de una persona parece más ridícula. O sea, puede ser que el que cometa el atentado, el que se hace explotar es una sola persona. Pero una sola persona es muy difícil que pueda contactar, aprender a fabricar un explosivo, aprender a ponérselo, aprender a superar los controles de seguridad, porque este es el tema principal. Estamos en un macro concierto de estos que incluso en nuestro país hay muchos de ellos. Mi país da la impresión de que se controla más la entrada de bebidas para que compren en los bares de adentro en vez de traerlas de afuera, que las medidas de seguridad para evitar este tipo de historia. Porque entrar un explosivo, un chaleco explosivo, habiendo controles de seguridad como deberían haber en un sitio así, parece algo muy difícil de hacer. Si esto lo hizo esta persona era porque tenía la seguridad de haber asistido a otros eventos de este estilo, de que no se hacían los controles de seguridad, o por lo menos que determinados controles no le iban a cachear, por lo menos. O sea que igual él o lo llevaban en una mochila que no le iban a revisar, cosa que sería muy extraña, o que lo llevaba puesto encima y sabían que no lo iban a cachar.
En cualquiera de los dos casos es una tremenda prueba de que Europa sigue sin hacer los deberes respecto al yihadismo, y especialmente un sitio como el Reino Unido, que vamos, que lo ha sufrido en sus carnes, no solamente que en este atropello mortal en el puente de Westminster, que realmente es mucho más difícil de controlar, y de esto saben mucho los israelíes, porque han sufrido una ola desde el octubre del 2015, una tremenda ola de atropellos, que hay soluciones, porque el tema de los volardos en las paradas de autobuses y en todas las calles, pues puede ayudar de manera muy importante a evitar este tipo de historias. Pero más allá de este atropello, pues en Londres hace unos años, hace bastantes años, pero ya cuando había empezado esta ola de terrorismo yihadista, pues los famosos ataques del 7 de julio, que los recordamos porque fue apenas un año después de los de Madrid, ¿no? En el metro, en un autobús, etcétera, y que causaron muchísimos muertos. Entonces, parecía como que Londres tenía que hacer los deberes y que los había hecho, mucho MI6, mucha investigación, pero yo me temo, todavía no tengo los datos de quién ha sido el autor, aunque la premier inglesa, Theresa May, ha dicho de que ya lo han identificado, no han dicho su nombre. Pero no me sorprendería nada, como en los últimos atentados en Europa, en Francia, en Bélgica y en todos los países, es que de pronto la persona que cometió este atentado fuera un viejo conocido de la policía y de los servicios de seguridad, que lo tendrían controlado como un elemento yihadista peligroso, pero al cual le pierden la pista cuando realmente se dedica a hacer lo que todo el mundo sospecha que terminará haciendo. La policía española ha detenido en la madrugada del lunes al martes en Madrid a 2 marroquíes que se encontraban en un avanzado y peligroso proceso de radicalización que los hacía susceptibles de convertirse en terroristas suicidas conocidos como Inguimasi. Los detenidos, de 43 y 22 años, constituían una célula terrorista especializada en difundir masivamente material audiovisual orientado a la captación de adeptos para Daesh. Desde el 26 de junio de 2015, fecha en que se elevó a 4 el nivel de alerta antiterrorista en España, las fuerzas y cuerpos de seguridad han detenido a 164 terroristas yihadistas en operaciones realizadas en España y en el exterior. Sí, bueno, esto es una de las cosas que pueden hacer mejorar la seguridad en el resto de Europa. Nosotros aquí las mencionamos muchas veces. Si en España no hay atentados, no es porque no lo intenten, sino porque no lo consiguen, porque las fuerzas del orden desde el año 2004 están muy alertas a lo que puede pasar, y con detenciones que igual a algunos exquisitos de las formas les parecen que no son tan respetuosos los derechos humanos, porque son detenciones antes de que maten a gente. Entonces, claro, dicen, no, pero esta gente hacen propaganda, pero igual no, si no cometen los delitos de sangre, no. Cuando hablamos de terrorismo, y cuando hablamos especialmente de terrorismo yihadista, hay que aplicar un tipo de leyes especiales, son leyes de guerra. Contra el terrorismo yihadista no hay una situación de seguridad interior del país, de protección de la propiedad, etcétera, etcétera. Es un tema de guerra, y como tal debería ser observado por la sociedad. Todos conocemos el tema este de que los partidos han firmado un pacto antiyihadista con algunos puntos un poco cuestionables, como la condena a cadena perpetua para los terroristas. Claro, si uno lo piensa, dice, pero vamos a ver, si este se va a inmolar, ¿qué le importa si lo detienen, que lo vayan a mandar a cadena perpetua? Bueno, yo quizás voy a pecar de extremista, no va a ser la primera vez seguramente, pero el tema de la cadena perpetua para los terroristas tendría que aplicarse en estos casos que son detenidos cuando están planeando el atentado. Pero no porque esto los va a convencer de que el camino que han elegido no es el correcto, sino que los van a aislar de la sociedad, los van a aislar
del resto de la población para evitar de que nos maten. Esto es una obligación del Estado, velar por la integridad física de sus habitantes. Y si eso significa privar de absoluta libertad a algunos elementos, a algunas personas, pues hay que hacerlo. Y ya dentro de 20 años, de 30 años, se verá si esa ley hay que revisarla. Pero lo que hay que hacer ahora es una ley de tiempos de guerra contra el terrorismo yihadista, que ante la más mínima sospecha de que alguien sospecha fundamentada de que alguien esté vinculado al mundo del terrorismo yihadista, pues se lo encierre de por vida, no por 5 años, no por 3 años, para que aprenda en la cárcel cómo mejorar las bombas. No, aislando a estos personajes, porque ya no sé ni qué nombre ponerle, de qué eufemismo utilizar para marcar la diferencia que ellos mismos se marcan con la humanidad, aislarlos de nosotros para protegernos nosotros. Esto es una guerra y no se puede enfrentar este tema como si fuera una cuestión civil de términos de privilegios penitenciarios y derechos humanos como el resto de los habitantes de las cárceles de España, de Europa y del mundo. En una conferencia conjunta con el primer ministro Benjamin Netanyahu, el presidente norteamericano Donald Trump expresó el optimismo de que un nuevo nivel de asociación es posible entre Israel, Estados Unidos y el mundo árabe. Hay muchas cosas que pueden pasar ahora que nunca ocurrieron antes, manifestó Trump. Debemos tomarlas juntos, debemos aprovechar la situación. Respecto a Israel, añadió: somos más que amigos, somos aliados. También expresó su optimismo para que un esfuerzo renovado conduzca a un acuerdo de paz entre Israel y los palestinos. Netanyahu se refirió a las alianzas con los países de la región. Los peligros comunes están convirtiendo a los antiguos enemigos en socios, en referencia a Irán, una situación que calificó de potencialmente muy prometedora. Sí, bueno, me van a permitir los oyentes que recurra al sarcasmo cuando hablamos de Donald Trump. De otros personajes igual sería exagerado, pero realmente sus palabras son altisonantes y detrás de ellas parece que no hay nada. Todo el mundo esperaba que en esta visita, aunque era una visita relámpago de 27 horas a Israel, pues que anunciara que ya tiene entre manos una iniciativa de paz, que ya hablara de fecha, hablara de lugares, hablara de algo en concreto. Sigue diciendo, es una gran oportunidad y esto de que hay muchas cosas que pueden pasar ahora que nunca ocurrieron antes, me recuerda el chiste esto que dicen, últimamente se muere mucha gente que no se había muerto nunca antes, ¿no? Esto es una verdad de perogrullo. Siempre pueden pasar ahora cosas que no ocurrieron antes. Para eso existe el cambio no solamente en el mundo de los humanos, también en el mundo de la naturaleza, incluso dentro de las leyes físicas. Así que son frases que no van a ninguna parte. Debemos aprovechar la situación. Vale, ¿y eso qué significa? Ahora somos más que amigos, somos aliados. ¿Y eso qué significa? Que va a rezar al cótel, pero no deja que aparezca ningún israelí detrás para que la foto no comprometa somos más que amigos, pero que no nos vean juntos, ¿no? Es una cosa muy extraña este optimismo que no está basado en absolutamente más que en las fantasías que el señor Donald Trump tiene. Porque yo me esperaba, dado su efusividad, que tuviera algo que presentar, algo de lo que hablar. Y lo único que ha hecho es sacarse la foto con él, con su mujer, tocando la pared del cótel, todo muy bonito. ¿Y eso qué significa? ¿Que el cótel lo reconoce como parte de Israel? No. ¿Qué significa? ¿Lo reconoce como parte del mundo musulmán o árabe o cristiano? No, tampoco. No significa absolutamente nada. Todas las acciones que ha venido a hacer en Israel son vacías de contenido. Cosa que no pasa con la visita anterior en Arabia Saudí, en las cuales las palabras se las comen los intereses económicos que hay detrás de una inversión
que solamente los números ya son difíciles incluso de decir en español. ¿Cómo se dice? 300.000 millones de dólares. Es que ¿cuántos ceros son esos? ¿Y qué dimensiones? Es como calcular la cantidad de átomos en el universo casi. Pues eso es lo que van a hacer. Le van a dar absolutamente todo, van a transformar todo lo que ha ahorrado Arabia Saudí y que tendría que destinar en este momento en que el petróleo ya no sirve para sustentar una vida de lujo, todo eso que tendría que servir para hacer avanzar a la sociedad saudita, para que las mujeres no estén discriminadas, para que los sectores menos favorecidos puedan avanzar, todas esas cosas se van a dejar de lado y lo único que van a hacer es fomentar la industria norteamericana del armamento, poniéndose ellos como el centro hegemónico de Oriente Medio. Y bien, eso puede ser que cuestione otros poderes hegemónicos de la zona, como Irán, como Egipto y como Turquía. Pero Arabia Saudí dista mucho de ser alguien en el que uno se puede fiar. Solamente hay que mirar la bandera. En vez del verde pongan el negro y es exactamente la bandera del Daesh, con las mismas frases, la misma posición de los elementos, porque en realidad la filosofía que se esconde detrás es muy similar. Terminamos hablando del ministro de Infraestructura, Energía y Recursos de Aguas de Israel, Yuval Steinitz, que expresó su preocupación por el acuerdo masivo de armas firmado por Estados Unidos y Arabia Saudita durante la visita del presidente norteamericano Donald Trump a Riad, cuyo valor se estima en 110.000 millones de dólares en efectivo, además de otros 350.000 millones de dólares para los próximos 10 años. Steinitz señaló que Arabia Saudita es un país hostil y debemos asegurar que se mantenga la ventaja militar cualitativa de Israel. La Casa Blanca anunció que el paquete de equipos y servicios de defensa tiene como objetivo reforzar la seguridad en la región del Golfo Persa frente a la agresión iraní. Sí, esto más o menos complementa la noticia anterior, solamente que esta vez lo ha dicho el ministro de Infraestructura, Energía y Recursos de Agua, ¿no? O sea que tiene más enjundia que el comentario que pueda hacer yo. Porque aquí hay que mirar que Israel es un elemento acosado en toda esta área, ¿no? No estoy descubriendo la rueda ni nada del otro mundo. Hace 70 años, como mínimo, si no más, que este enclave es muy molesto para todas las potencias hegemónicas de Oriente Medio, del mundo árabe. Y lo único que ha permitido que ese punto de la civilización de carácter judío siga vivo y no hayan machacado a las personas, no es otra cosa que la ventaja militar que Israel ha desarrollado por sí mismo. Porque recordemos, estamos ahora, el mes pasado estuvimos celebrando hace pocas semanas los 69 años de la independencia. Bueno, pues en esa guerra de independencia pues ocurrieron cosas, no había armas para defenderse. Y a pesar de todo lograron sobrevivir a 7 ejércitos invasores. En 1967, de las cuales hoy mismo se cumplen 50 años, incluida exactamente según la fecha hebrea hoy, la recuperación de los barrios que habían sido conquistados por Jordania durante esta guerra del 48, recuperados en 1967, también era contra un mundo militar árabe muy superior en armamento, ruso, avanzado, y que esto que lo otro. Entonces todavía no había ayuda norteamericana para el armamento y, por ejemplo, los aviones que defendían Israel eran Mirage franceses, etcétera, etcétera, y pese a todo resistieron. Bueno, vale, estamos resistiendo, pero ¿cuántas veces más se puede poner a prueba no solamente la resistencia de un país, sino también la resistencia de una amistad proclamada en la noticia anterior por Donald Trump? Somos más que amigos, somos aliados. Si somos más que amigos, pues no le vendas todas las armas más modernas a alguien que hasta hace 10 minutos su intención era eliminar a Israel. Porque Arabia Saudita es el valedor de los santos lugares del Islam,
como Meca y Medina, y no le cae muy lejos el reconquistar en términos islámicos la tercera ciudad para ellos santa, como es Jerusalén, ¿no? Entonces, estamos hablando de que ahora sí hay intereses comunes y Netanyahu está muy contento. Yo personalmente no estoy nada contento que Netanyahu esté contento con este acuerdo, porque para mí eso es bajar la guardia ante un enemigo que en este momento es menos acuciante que Irán, pero que mantiene la misma filosofía. No olvidemos que los famosos, el semillero de Al-Qaeda, de Osama Bin Laden y todo esto, era la versión wahabista del Islam que germinó en Arabia Saudita, incluso financiada con dinero saudí. Y que hoy en día el Daesh es un subproducto también de esa subvención que hasta hace muy poco tiempo Arabia Saudí ejercía sobre este tipo de grupos como Al-Qaeda para lograr sus intereses mediante la utilización de grupos que no eran su propio ejército, en lo que se llaman las guerras proxy, o sea, guerras delegadas, pero que se les fue de las manos y entonces apareció este cáncer llamado Daesh, pero que si lo analizamos muy fríamente, lo que postula Daesh no se aleja para nada de las posturas que aprendieron de sus maestros los sauditas. ¿Podemos confiarnos en ellos? ¿Podemos confiarnos en un país que va a tener muchas más armas que el resto de todos los países de Oriente Medio juntos y, si me apuras, de Europa y parte de la OTAN? Bien, pues hasta aquí las noticias. Ahora hacemos una pausa y volvemos con la agenda cultural. Regresamos ahora con la agenda cultural. Hola, Raquel. Hola, Alex. Hola a todos. Y bueno, cuéntanos qué nos traes hoy para seguir con esta parte cultural. En plan alfombra roja, la desplegamos para hablarles de la presentación del nuevo documental de Amos Gitai. 35 años después de Film Diary, el cineasta israelí ha vuelto a Cisjordania con un documental que ofrece una nueva lectura sobre el conflicto político y religioso en su país, que ve lleno de prejuicios. Así lo ha comentado en rueda de prensa un reducido grupo de periodistas, entre los que se encontraban compañeros de EFE, y nos hacemos eco de esas declaraciones. Dice Amos Gitai que cada parte se está atrincherando en su postura y nuestro rol como cineastas es hacer preguntas y facilitar el diálogo. Su documental, que se titula West of the Jordan River, Film Diary Revisited, bueno, pues lo ha presentado dentro de la quincena de realizadores del Festival de Cannes. Para rodar este documental se entrevistó con políticos y activistas de organizaciones de derechos humanos como B'Tselem, Breaking the Silence o el Foro de Familias Víctimas de la Violencia, acerca a las posiciones de uno y otro bando y pone cara y voz a sus protagonistas. Esto hace en el documental con estas organizaciones que son muy criticadas por algunos sectores en Israel, eso también hay que decirlo. Entre las declaraciones que ha hecho extraemos, por ejemplo, que comenta: cuando me lo propusieron dije que si querían que todos los palestinos fueran terroristas y todos los israelíes repugnantes, no me necesitaban. El cine siempre ha sido para mí un buen pretexto para descubrir cosas. El cineasta, que ya saben que nació en Haifa, lo hizo en 1950, firma un documental que pretende ir más allá del conflicto y concienciar a la ciudadanía de que no es suficiente con sentarse en tu salón y quejarte del gobierno. Hay que asumir una responsabilidad individual. Y eso es lo que hace el realizador con su cámara como arma, entre comillas. Así que estaremos pendientes de las críticas, a ver cómo se recibe este nuevo documental de Amos Gitai, y se lo contaremos aquí en esta agenda cultural. Poder verlo, y después de esos 35 años, desde ese otro primer documental, digamos que este es una revisión de lo que contaba en aquel primer documental. Y bueno, esperaremos a esos comentarios sobre él. Ahora les hablamos de la publicación de un libro. Lo hace la editorial Página Indómita. El título es Verdad y mentira en la política y recoge 2 ensayos de Hannah Arendt.
Dicen desde la editorial, reunimos en este volumen 2 breves ensayos de Arendt que a la luz de los últimos acontecimientos destacan por su enorme vigencia. El primero de ellos es Verdad y Política, fue escrito como respuesta a la controversia causada por la publicación de su libro Eichmann en Jerusalén, mientras que el segundo, La Mentira en Política, vio la luz tras la filtración a la prensa de los documentos del Pentágono a principios de la década de los 70. Se trata de 2 textos esenciales de la autora, una de las figuras más destacadas de la teoría política y una referencia ineludible ante los dilemas del presente. Así que esta es nuestra recomendación literaria de hoy, Verdad y Mentira en la Política, Hannah Arendt, editorial Página Indómita. Bueno, pues una recomendación, en este caso, Verdad y Mentira en la Política. Y ahora, para finalizar, pues terminamos con la voz de Mara Aranda. Ajá. Que es para muchos la intérprete de música sefardí española más internacional. Estuvo aquí para presentarnos su nueva propuesta discográfica, Sefarad en el corazón de Marruecos, que es la primera de una serie titulada Diáspora de 5 discos dedicados a la tradición judeo-española de Marruecos, Turquía, Grecia, Bulgaria y la antigua Yugoslavia. El disco, en formato digipack, cuenta con un libreto interior de 60 páginas con un prólogo a cargo de Susana Baig Sakham. Susana Baig. Voy a dejarlo en Susana Baig, ¿vale? De Susana Baig, especialista en la recopilación de la tradición oral de los sefardíes, miembro del Centro de Investigaciones de la Música Judía en la Universidad de Jerusalén y buena amiga de Radio Sefarad, como lo es también Esther Ben-Dahán Cohen, escritora y directora de cultura en el Centro Sefarad de Israel, que participa en este libreto, acompañadas ambas por José Hinojosa Montalvo, que es catedrático de Historia Medieval en la Universidad de Alicante y autor de numerosas publicaciones. ¿Por qué volvemos a hablarles de este Sefarad en el corazón de Marruecos? Bueno, pues porque Mara Aranda y sus músicos J. Martínez, Abel García y Fernando de Piaggi lo presentan los próximos 27, 28 y 29 de mayo en Buitrago de Lozoya el 27, Miraflores de la Sierra el 28 y el 29 en el Centro Sefarad Israel en Madrid. Muy bien, bueno, pues con esa nota y ese apunte musical, en este caso... Les ponemos el link para que oigan la entrevista que le realizó Jorge Rosenblum a Mara Aranda hablándonos de este nuevo trabajo. Perfecto, pues con ella despedimos el informativo de hoy y cerramos la agenda. Muchas gracias, Raquel. Hasta mañana. Hasta mañana.